Carl Jung explicó por qué atraes a la misma persona una y otra vez. Hay algo que quizás nadie te ha dicho. A veces no elegimos a la pareja desde el amor. Muchas veces estamos eligiendo desde una herida que todavía no has reconocido. Y por eso cambia la persona, pero se repite la sensación, la misma ansiedad, la misma espera, las mismas dudas. Carl Jung hablaba de la sombra, esa parte de nosotros que no vemos, pero que sigue influyendo en lo que elegimos. Y en el vídeo de hoy quiero regalarte 3 preguntas para que empieces a recordar qué parte de ti está eligiendo cuando crees que solo estás enamorándote. Soy Mía Méndez y llevo años acompañando a personas a comprenderse mejor. Y como siempre te digo, la primera que aplica todo este método soy yo conmigo misma. Porque de verdad es que cada vez lo tengo más claro. No creo que estemos aquí para aprender más cosas. Estamos aquí para recordar todo eso que hemos olvidado. Y la primera pregunta que me hizo recordar es, ¿cuándo sentí la primera vez que una persona no era buena para mí, pero aún así me enganché? Carl Jung hablaba de la sombra como esa parte de nosotros que tenemos que no reconocemos. En la sombra te sigue, pero actúa en silencio. ¿Cuándo te diste cuenta que esa persona no era buena para ti? Uno tiene que darse cuenta, ¿sabes por qué? Porque te enganchas. Te enganchas, como 2 perritos que se enganchan, ¿sabes? 2 perritos cuando hacen el amor, que se quedan enganchados, que no se pueden separar. Te enganchas, te quedas enganchada. Entonces, ¿qué sucede? Que hay un montón de intensidad y la relación ya no se vive de manera natural, como el agua, fluyendo, esto me gusta, esto no me gusta, pero no pasa nada porque si no me gusta mucho en el tiempo, te dejaré. Y si cambiamos, crecemos juntos, pues eso no tendrá cabida en nuestra vida porque estamos eligiendo comprendernos. Entonces, cuando hay un exceso de intimidad negativa, ¿vale? Cuando en la intimidad tú tienes confianza con una persona y en vez de utilizarla para bien, la utilizas para mal. Acuérdate que siempre hay 2 lados, el positivo y el negativo. Entonces, si lo utilizas para bien, nunca vas a aprovechar toda esa confianza y esas cosas que te ha contado para usarlo en su contra. Yo eso lo he hecho mucho. Sino que al revés, vas a entender más a la persona y eso te une más a la persona. Pero a veces, como hay tanta intensidad y tanta química, sacamos nuestro aspecto más negativo y queremos empezar a controlar al otro, a decirle cómo se tiene que comportar, qué es lo que tiene que hacer. Y te enganchas a la persona porque ignoras las señales. Hay muchas señales que empiezan a decirte que esa persona no es buena para ti. Porque si es buena para ti y pasa algo negativo, vais a encontrar en algún momento de la relación la forma de equilibrarlo. Porque si no encontráis la forma de equilibrarlo y se convierte en esa intensidad, en esa química donde hay más destrucción que construcción, lo siento, pero por ahí no es. No puedes ignorar estas señales. Si te sientes muy enganchada, si sientes que hay demasiada intensidad, ningún extremo es sano. Ni el positivismo es sano, ni el esquejismo es sano. Porque hay una ley que dice que los polos opuestos acaban tocándose. Y es muy fácil, o sea, imagínate, ¿por qué un extremo positivo es malo? No estoy a favor del positivismo. La gente que siempre positivo, todo está bien, todo es bonito, todo lindo. No, la vida no es... Mira lo que ha pasado en Venezuela. La propia naturaleza es cruel. ¿Por qué los opuestos acaban juntándose? Hay una ley que explica eso, o sea, de un lado positivo. Cuando hay un exceso de positivo, en el otro lado está el negativo, ¿no? El positivo y el negativo acaban juntándose porque en realidad es más, yo me lo imagino como un círculo, ¿vale? El positivo está aquí. Cuando hay un exceso de positivo, llegas al negativo. Mira la religión. ¿Qué está pasando ahora con algunas religiones?
que viven el dogma como algo súper positivo, hay que hacer el bien, es un exceso de positivo, no funciona. Por eso muchas corrientes religiosas están empezando a sentirse en distorsión porque no es coherente, no puede ser siempre todo positivo. Hay negativo, la vida es así, positiva y negativa. Ese es el equilibrio que hay. Por eso en una relación uno tiene que tener mucho cuidado de darse cuenta cuando esa persona no es buena para ti porque hay un exceso de positivo o un exceso de negativo. Y las cosas tienen que estar en equilibrio. Si hay mucho enganche, es un exceso de positivo. Si hay mucha intensidad, es un exceso. Si hay demasiada química, ya verás como por algún lado eso se dispara, porque ningún extremo es sano. Yo recuerdo una relación que tuve que me pasó esto, que al principio, pues claro, hubo una conexión brutal, parecía que nos conocíamos de toda la vida, y había supuestamente mucho amor. Al principio todo era bonito, nada le molestaba de mí, yo abrí mi corazón completamente, le conté todas mis cosas. Fui sincera porque pensaba que era una persona que me iba a entender, entonces yo no quería tener nada oculto para él. Y fui completamente yo, le expliqué todo, todo mi trabajo, lo que hacía, lo que no hacía, todo, desde mi punto de vista, como yo lo vivía. Al principio yo sentí que, wow, la relación perfecta. Me enamoré, así, así me enamoré. Dije, no, 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 esta persona es para siempre. Eso nos encanta. Entonces yo empecé a ver algunas señales, ¿no? Empecé a ver cómo esa persona de repente cambiaba su comportamiento porque yo hacía algo normal. Vi algunas señales. Empecé a ver que empezó a tener unos celos un poquito enfermizos. De repente no quería mucho que hablara con mis amigas porque estaba hablando con una amiga y de repente me decía, ¿pero cuánto tiempo le dedicas a tu amiga? Entonces empezó a estar como celoso de mí, del tiempo que yo hablaba con mis amigas. De repente le empezó a molestar un poquito mi trabajo. eh, yo tengo mi amigo de toda la vida que nos conocemos desde los 14 años, que es mi hermano, ¿vale? No he tenido absolutamente nunca nada con él, ni lo tendría porque es mi hermano, pero empezó a tener un poquito celos también de él. Le molestaba que hablara con él. Bueno, empezó a molestarle que todo, o sea, cuando yo le conocí adoraba todo de mí y de repente empezó a molestarle un montón de cosas de mí. Eso son banderas rojas. Eso te está diciendo ya que por ahí no es. Y de verdad que era una persona fascinante, de verdad. Yo lo admiraba muchísimo porque tenía cosas, tenía una forma de amar muy bonita, abrazaba bonito, tenía cosas muy bonitas, pero claro, era un extremo que al final contaminó la relación. Entonces mi cuerpo, porque el cuerpo habla, a mí mi cuerpo yo empecé a empezar como a estar en estrés, incómoda, empecé a dormir un poco mal. Claro, a veces pues sacaba mi carácter y le decía las cosas de mala manera. Me voy a poner el pelo así porque me gusta más, me gusta cómo se me ha quedado el pelo. Entonces, yo también empecé a tener comportamientos que para él, desde su punto de vista, eran inapropiados como mujer. Bueno, la verdad es que era un poco exagerado porque había veces que yo sentía que tenía que ir mirando ya al suelo, porque mirar para adelante, como te ibas a encontrar personas y chicos, pues claro, como que yo los miraba a todos. Yo no miraba a nadie, yo no tenía nada más ojos para él, porque es que yo no quería estar con nadie más, yo estaba completamente enamorada, pero él veía esas cosas y se imaginaba que yo coqueteaba con hombres. Me acuerdo una vez que me encontré un perrito que estaba con dos chicos y me acerqué a los perritos y les toqué y luego me lió una, no te lo puedes imaginar. Ahí es cuando yo empecé a ver muchas banderas rojas, pero como tenía un enganche grande, no me podía salir de ahí tan fácil. Pero empecé a darme cuenta, era mucho más vulnerable que ahora. Ahora mismo ya no, eso no me pasa, porque aprendí.
Esa fue una lección muy grande que yo aprendí. Yo aprendí a que eso no es amor. Eso no es amor. Puede haber amor, hay una forma de amor, pero no es amor. Puedes querer mucho a esa persona, pero no hay un amor transparente, donde el uno se entiende con el otro, donde uno entiende que a lo mejor somos diferentes culturas y en tu cultura se hace una forma y en la mía de otra. Pero yo no me tengo por qué adaptar a tu cultura o tú te tienes que adaptar a la mía. eh, Simplemente vamos a ver si congeniamos, porque lo mismo nos conocemos y en el tiempo no congeniamos. ¿Y por qué no podemos dejar las relaciones de una manera sana, sin destruirnos? Esa relación acabó como el Rosario y la Aurora, pero es que no podía haber otra forma. Por eso cuando yo empecé a ver estas señales, que tampoco es que tardé mucho tiempo en salir de esa relación, pero sí tardé más de lo que debería haber tardado porque había muchas banderas rojas. Estaban pasando muchas cosas que yo tenía que haber dicho. De hecho, llegó un momento que lo dije, oye, mira, esto no funciona. Pero claro, él lloraba, me decía que no, que tal, y claro, como me daba pena porque yo lo quería de verdad, digo, bueno, venga, va a cambiar, esto va a mejorar, esto va a dejar de pasar, pero no era real. Cada vez pasaba y cada vez pasaba más fuerte. Mi cuerpo me decía que no, porque yo ya estaba en estrés, empecé a perder peso, me empecé a quedar demacrada. Encima era una persona que tenía, pues, muy mala sombra, vamos a decirlo así, porque todos tenemos sombra, acuérdate, esa expresión es muy buena. Tenía muy mala sombra porque yo empecé a demacrarme mucho, porque yo cuando estoy en una relación donde no soy feliz, es que me pongo fea, me pongo chupada de cara, me quedo mal porque me consumen. Entonces hasta me acuerdo una vez que me dijo, pero si estás vieja, ¿quién te va a querer así? Y claro, son cosas que uno se queda completamente destruido porque la persona que amas, la persona que le estás regalando tu vida, tu tiempo, tu energía, o sea, le estás dando todo de ti, tu intimidad, te está diciendo palabras feísimas, destructivas. Eso no se sostiene en el tiempo, eso rompe las relaciones, eso son banderas rojas. Da igual lo enganchada que estés a una persona, tienes que salir de ahí. Si te está pasando algo así, tienes que buscar la forma de salir de ahí. Y si necesitas ayuda para que alguien te acompañe en uno de estos procesos, para que empieces a comprenderte, para que empieces a darte cuenta qué es lo mejor para ti, cómo puedes hablar con tu pareja para gestionar esto, te dejo mi calendario para que podamos hablar y ver si yo te puedo ayudar. Sí, confundimos el amor con intensidad. Estaba hablando también con otra persona con la que estoy tratando que justamente me dijo eso. Me dijo, es que claro, yo me engancho tanto en el sexo que luego me cuesta mucho salir de ahí. Eso no es amor. No digo que no haya amor, ¿vale? Pero eso no es amor. Eso es enganche y es necesidad. Estás necesitando hacer eso, no estás viviendo la realidad, la relación de manera auténtica. Si es una persona que te reta mucho, puedes hacer dos cosas. Usar lo que pasa como crecimiento personal y empoderarte y ser más. Yo hago eso. O ahora, claro, antes no sabía hacer esto, o puedes elegir salir de ahí y decir, mira, es que no puedo, es que es mucho para mí, es que no puedo trabajar esto que vivo contigo. No soy capaz de decir, me lo voy a tomar como un reto. En el caso de esta persona, una persona que quiero mucho, ella está viviendo una relación donde ella necesita más a él y él es más libre. Entonces, claro, son dos polos opuestos. Para mí, los polos opuestos, por supuesto que se atraen, claro, se atraen mucho. ¿Por qué? Porque el uno tiene mucho que enseñar al otro, por eso se atraen. Y hay una forma de amor, por supuesto, claro que hay una forma de amor, somos seres humanos. Pero cuando la relación se sostiene mucho en esa polaridad extrema, se convierte en tóxico. Y si se convierte en tóxico, ya no nutre. ¿Qué pasa si te comes una manzana podrida?
Mm, te va a sentar muy bien, ¿verdad? El estómago. Pues pasa lo mismo. Te estás queriendo comer una manzana que es tóxica. Estás queriendo estar con una persona que es más tóxica para ti. Te vas a pudrir por dentro. Te va a sentar mal. Vas a frustrarte, vas a estar triste. En mi caso, por ejemplo, cuando yo viví esa situación, esa persona con la que viví me resultaba familiar porque era muy cariñoso, daba muchos abrazos, se preocupaba mucho por ti y para mí eso es importante porque son valores que yo tengo, son cosas que para mí son importantísimas en una relación, pero no puede ser más importante eso que el trato que me estás dando. O sea, si me estás dando algo que para mí es muy familiar y valoro mucho, pero me empiezas a tratar mal, por ahí tengo que salir, porque eso no es bueno para mí, ni para ti, ni para nadie. Y vamos con la segunda pregunta, que esta me incomodó un montón. Carl Jung explicaba que proyectamos fuera aquello que todavía no hemos integrado. ¿Qué estaba viendo en esa persona que estaba hablando de mí? Os sigo contando. Pues los celos, la inseguridad, el miedo al abandono. Eso era lo que él todo proyectaba conmigo, porque él lo que no quería es que yo me fuera de su lado, porque tenía miedo que lo abandonaran. Y, y ese era el espejo, ese era mi aprendizaje. Por eso yo elegí a esa persona de manera inconsciente, a pesar de que no era buena para mí, porque me estaba enseñando una lección muy grande, que el amor no es control, que las relaciones no pueden estar para que tú vayas infeliz mirando hacia el suelo sin poder mirar a nadie, que los celos eh, no son sanos, ¿vale? Yo puedo tener celito y decir, ay, mi amor, que ay, me he puesto un poco celosa con esto. No pasa nada si se hace de una forma sana y el otro también sabe recibírtelo. Hasta ahí está bien. Pero si ya lo hacemos de una forma tóxica, donde yo te exijo, donde yo te reclamo, donde yo te juzgo por lo que estás haciendo, donde yo te critico, por ahí ya no es. Nos estamos constantemente proyectando. Aquello que no vemos de nosotros mismos, lo atraemos en nuestra realidad. Todo eso que estás condenando hoy en tu vida, todo eso que te está molestando, todo eso que, que de alguna forma estás eligiendo hoy, y puede ser tu pareja, puede ser una relación de amistad tóxica, puede ser una relación tóxica que tienes contigo, todo eso que estás eligiendo cada día, hacer, ser, existir, pensar, tiene un propósito. La sombra siempre tiene un propósito. Por ejemplo, de aquella relación que te estaba contando, me di cuenta que todavía seguía viviendo las relaciones desde la necesidad, desde el te necesito para vivir. Sin ti no soy nada. Madre mía, el daño que han hecho estas canciones, ¿eh? Sin ti no soy nada. Es que claro, me muero si te vas, claro, porque como sin ti no soy nada, no, somos mucho, somos un montón. Yo soy un montón, tú eres un montón. Y si juntos podemos hacer un buen equipo como pareja, o en el trabajo, o como amigas, o como lo que sea, vamos a ser más, porque yo soy un montón y tú eres un montón, imagínate lo que podemos ser, ¿entiendes? Porque si nos proyectamos, siempre nos estamos proyectando, y lo que me está reflejando el otro no me gusta, te está mostrando una carencia que tú tienes. Ahí puedes encontrar un montón de valor, un montón de crecimiento, un montón de evolución. La sombra nos enseña un montón de cosas si sabes mirarla. Es como un espejo. En esa relación tóxica que te cuento que viví, era un espejo de todo lo que yo tenía que aprender a dejar de hacer, de todo lo que yo tenía que aprender a dejar de ser. Él era muy tóxico. Yo ahí me creía que estaba trabajada, que yo ya era bastante más espiritual, pero ahí estaba, proyectado en mi vida, estaba eligiendo una persona tóxica.
¿Para qué podemos estar haciendo esto si no es para darnos cuenta que todavía hay una profundidad dentro de nosotros, una sombra que no estamos viendo? Recuerdo que cuando salí de esa relación, dije, no quiero salir con nadie en un montón de tiempo tarde, porque, porque me quedé mal. Necesitaba recoger todos esos trocitos de amor que había depositado en esa persona para construir de nuevo mi valor y poder compartirme con alguien. De esa persona me atraían cualidades, bueno, era muy cariñoso, eso me gustaba mucho. Me daba un cariño y un trato, cuando era bueno y sano, muy especial. Me cuidaba mucho, se preocupaba mucho por mí, decía vamos a salir adelante, lo vamos a conseguir, ¿sabes? Me daba seguridad, pero no era real del todo porque se contaminó todo un montón. Pero hubo un momento que me empezó a molestar mucho la rabia con la que me hablaba cuando sentía celos por alguien. Eso me molestaba. Claro, yo era inconsciente en ese momento de la rabia interior que yo tenía, porque es que no la notaba. Yo no notaba que dentro de mí tenía una rabia, pero cuando me enfadaba, pues sí salía un tono de voz más agresivo porque dentro de mí había una rabia y se expresaba en algunas formas. Él me estaba reflejando todo eso. Yo tenía que aprender de todo eso. Por eso le elegí. ¿Y sabes qué parte mía no quería reconocer? Y te pido que te hagas tú también la pregunta. ¿Qué parte tuya no quieres reconocer? Yo no quería reconocer que me estaba equivocando, que había elegido una persona tóxica, que esa persona no era para mí porque no estaba bien. Y no se puede construir relaciones sanas cuando no estás bien. Si tú no estás bien y tienes una relación, ponte bien. Busca a alguien que te ayude. Si puedes hacerlo tú sola, genial. Pero ponte bien, porque si no, no vas a tener una relación sana nunca. ¿Por qué? Porque tú no estás sana. Pon una manzana podrida al lado de otra manzana. ¿Se va a podrir? No seas la manzana podrida. Sé la manzana sana que le dice a la podrida. ¿Nos sanamos juntos? Sí, crecemos. ¿Nos sanamos juntos? No, te dejo. Y la tercera pregunta me cambió por completo mi manera de mirar las relaciones. ¿Qué herida estaba intentando resolver con esa relación? Carl Jung decía que todo lo que no haces consciente acaba dirigiendo tu vida. Y eso es lo que me pasó. De repente me vi que estaba en una relación que ya no podía sostener, que eran banderas rojas por todos lados, que yo ya no podía hacer nada, no podía hablar con mis amigas, no podía hablar con mis amigos, no quería que fuera a trabajar, no quería nada, no quería nada. Quería que estuviera ahí con él todo el día y que no hiciera nada más. Le molestaba que estudiara, le molestaban mis compañeros de clase online. Si hablaba un compañero de clase un poco agradable, ¿por qué le has hablado así de agradable? Era exageradamente. Y ahí lo que estaba saliendo es mi herida de la infancia. Cuando digo mi herida de la infancia, por favor, mi herida de la infancia es la del abandono y el rechazo. Esto no significa que mis padres me abandonaran y me rechazaran. Esto significa que yo, en mi infancia, que tuve una madre y un padre maravillosos, que tenían sus talentos, pero que también tenían su sombra y cosas de las que no se daban cuenta, entonces yo quería un trato de ellos que no estaba recibiendo, sí lo estaba recibiendo, pero de otra forma, pero desde mi punto de vista yo grabé aquí en mi memoria que mis padres no me dieron el amor suficiente que yo quería que me dieran. Y era mentira, porque me dieron un montón de amor. A lo mejor no supieron darme abrazos porque a ellos tampoco les abrazaron. A lo mejor no supieron entenderme emocionalmente porque a ellos tampoco les supieron entender emocionalmente los suyos. Entonces es una rueda que la vamos heredando y yo decidí cambiar eso, porque me di cuenta que tenía una herida de abandono, que necesitaba aprobación. Mira si necesitaba aprobación, que un día suspendí las notas y como tenía tanto miedo de que me regañaran, eh, las falsifiqué. ¿Y por qué? Para que me aprobaran que todo había estado bien. No duró mucho porque enseguida se dieron cuenta de que las había manipulado y me expulsaron.
Entonces yo me di cuenta que empecé a ser consciente de esa herida que yo tenía. Y a través de esa relación tóxica la empecé a sanar. Por supuesto, salí de esa relación. Me dio mucha pena porque de verdad que era una persona que cuando estaba en su lado bueno era increíble, maravillosa, pero que cuando tocaba el lado malo era igual de grande. O sea, el amor que daba era tan grande que cuando te daba el dolor era igual de grande, era insostenible. Entonces me di cuenta que tampoco era sano tener un amor tan grande, porque realmente no era amor, era obsesión, como la canción No, no es amor, era obsesión. Y me di cuenta que yo tenía que sanar, que yo tenía que cambiar esa parte de mí que no me estaba llevando al equilibrio, sino que me estaba sacando de él. Y esa sensación la había sentido igual cuando era joven. Yo fui mamá con 18 años y tuve mi primera relación que duró 2 años y medio, el papá de mi hija, y esa misma sensación la tuve con esa persona. Yo sentí que él me abandonaba siempre. Entonces me di cuenta que no era una cosa o sea, era de mi infancia, de mi adolescencia, de cuando ya tuve mi primera pareja formal, o sea, me acompañaba siempre. Y yo te podía empezar a cortarla. Y esto te puede estar pasando a ti ya. Puede que estés viviendo una situación donde sientes que te rechazan y ahí hay una heridita. Cuando tú tienes una herida, si tú tienes una herida aquí, ¿vale? Y yo voy y toco tu herida, tengo la culpa yo. Tú me puedes decir, tengo una herida aquí, por favor, ten cuidado. Pero si yo te toco la herida sin querer, yo no soy la culpable de tocar tu herida. Y hoy en día vamos discutiendo con los demás porque los demás no nos entienden porque lo primero, ni tú sabes a lo mejor que tienes una herida, ni tú sabes que la puedes curar y ni tú sabes que lo que hace el otro no es contra ti, sino que es que tú tienes algo que sanar. Esa forma de amar que este chico tenía, a mí me recordaba cómo yo quiero amar, pero desde el equilibrio, sin obsesión, sin celos compulsivos, donde no dejo ser al otro como es, sin comunicación, porque yo un día puedo sentir celos y puedo comunicárselo a mi pareja de manera amable. Yo lo que esperaba en realidad eh, es que esa persona reparara en mí lo que yo ni siquiera era capaz de reparar. Que viniera, me pusiera cremita en la heridita y que me la curara y que me dijera, sana, sana, si no sana hoy, sanará mañana. Y eso no era así, porque la herida la tengo yo y la herida la tengo que curar yo, porque la tengo que entender, porque es una herida emocional. Y las heridas emocionales no se curan con mercromina. Se curan con conciencia, se curan con entendernos, se curan con mirar al pasado y cambiar la forma de verlo, dejar de verlo de una forma negativa, sino de buscar el equilibrio, de buscar la forma en la que eso te ha traído experiencias, formas de pensar nuevas. Yo, por ejemplo, ahora tengo muchas habilidades para entender a las personas que tienen relaciones complicadas. ¿Por qué? Porque he vivido relaciones complicadas. Entonces, tener relaciones complicadas me ha dado un talento para yo ahora poder ayudar a personas que tienen relaciones complicadas. ¿Es positivo eso? Sí, porque ahora ayudo a muchas parejas a que se lleven mejor o a que terminen una relación de manera sana. ¿Por qué? Porque lo he vivido, pero lo he vivido y he aprendido de ello. También me pasó que yo a la persona le decía, oye, tienes una herida, tienes que sanar tu herida. Yo no tengo que estar diciendo a los demás lo que tienen que hacer. Número uno, ¿me han preguntado? No. Número dos, ¿quién soy yo? ¿Dios para ir sanando a todo el mundo? No. Número tres, es que yo no sé si te puedo ayudar de verdad. Necesito conocer tu contexto, porque a lo mejor no te puedo ayudar, pero si te puedo ayudar, voy a dar el 100% de mí para que eso se sane. Porque yo digo que como haces una cosa, haces todo. Y si yo he podido, tú también puedes. Y vamos a resumir las 3 preguntas que hemos compartido hoy. Y la número 1 es, ¿cuándo sentí que una persona no era buena para mí? Pero aún así, me enganché. La número 2 es, ¿qué estaba viendo en esa persona que en realidad también hablaba de mí? Yo estaba viendo los celos, la inseguridad, el miedo a quedarse solo, porque era lo mío, era mi miedo.
Y número 3, tercera pregunta. ¿Qué herida estaba intentando resolver con esa relación? La del rechazo. Tenía miedo de decirle que se estaba portando muy mal conmigo porque no quería que me rechazara. Esa es mi herida y me la tenía que curar yo. No respondas rápido a estas preguntas, apúntalas, llévalas a tu contexto, escríbelas, conecta contigo y déjame un mensaje. Cuéntame cómo te está sirviendo todo esto. Lo que pasa es que muchas veces no es solo que estás atrayendo siempre a un mismo tipo de persona, sino que eso que te pasa te está llevando a un lugar donde lo que tienes que hacer es conocerte a ti misma y sanar tus heridas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar aquí.